Voy a grabar primero. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la grabación correspondiente al curso Ecología para Ingenieros Agrónomos. Hoy día es martes 17 y son 5 para las 10. Esta clase es corta, así que vamos a ir, como dicen los coquimbanos, al hueso pirata. La próxima semana es semana sin conexión. Y la prueba 2 la tenemos nosotros para el martes subsiguiente. Vamos a tratar de llegar sin problemas a la prueba en esa fecha, pero estamos atrasados una semana en el tratamiento de la materia para esa fecha. Bueno, nosotros estuvimos analizando la clase pasada el tema de la población y ahora vamos a pasar a el nivel ecológico superior a población, pero voy a usar la aproximación de el cultivo agrícola como modelo de comunidad. Si bien es cierto, en un cultivo agrícola tenemos nosotros una especie vegetal que domina, estoy hablando de cultivo en campo, no estoy hablando de cultivos en invernadero, una especie vegetal que domina, pero como es el campo, está expuesto al viento, está expuesto a la radiación solar y está expuesto a la acción de otros organismos. Entiéndase bacterias, entiéndase hongos, entiéndase insectos, entiéndase invertebrados. Y además, en el suelo, ¿no es cierto? Hay una comunidad, hay un conjunto de organismos que permiten la productividad del cultivo. Entonces, el cultivo es una comunidad simplificada. No es una comunidad natural, porque es un cultivo. ¿Ah? Está administrado fundamentalmente por el agricultor o por el ingeniero agrónomo, si ustedes quieren. Pero no por ello es una comunidad que está integrada por otros organismos y que cumplen alguna función importante, ya sea una función positiva, ¿cierto? O una función negativa, pero están ahí. Entonces, la aproximación en este análisis del cultivo como modelo de comunidad parte del supuesto que el cultivo es una comunidad simplificada. Y por ser una comunidad simplificada, no es autosustentable. Requiere de la presencia del agricultor o requiere la presencia del ser humano en general. Entonces, asumiendo este modelo, el cultivo como modelo de ecosistema
vamos entonces a analizar el tema de la comunidad biológica, como un nuevo nivel ecológico. ¿Qué es lo que es la comunidad? Es el conjunto de poblaciones que están presentes en un mismo espacio, la misma superficie, por ejemplo, mismo territorio. Y este conjunto está constituido por diferentes poblaciones y es un conjunto interactuante porque las poblaciones interactúan entre sí, intercambian materia, intercambian energía e intercambian información. Entonces, teniendo presente este concepto, diremos que la comunidad biológica ocupa el nivel inmediatamente superior a la población. Por lo tanto, es un sistema un poquito más complejo que lo que es la población. ¿Cuáles son las características de la comunidad que nos permiten a nosotros describir la comunidad? Primero, la riqueza de especies y la diversidad de especies. ¿Qué se entiende por riqueza de especies? Se entiende el inventario de especies que forman parte de esa comunidad. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que un cultivo es una comunidad simplificada. Pero en ese cultivo nosotros vamos a encontrar insectos que viven asociados al cultivo, vamos a encontrar ácaros que viven, vamos a encontrar bacterias, vamos a encontrar hongos, etcétera. También en el suelo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, vamos a encontrar lombrices, larvas de insectos, microartrópodos que forman parte de la comunidad edáfica, etcétera. Esa es la riqueza de especies. La diversidad de especies, la palabra diversidad alude a qué tan diversa es la especie en términos cuantitativos. ¿Ya? La riqueza de especies nosotros podemos decir, mira, la comunidad es rica, es pobre, etcétera. Hay 20 especies, hay 30 especies, pero la diversidad, ¿no es cierto?, es un indicador, es un índice que relaciona la riqueza de especies con la abundancia de las especies. Entonces, una comunidad más diversa quiere decir que es una comunidad que tiene mayor cantidad de especies y que las relaciones numéricas de ellas es distinta. Después tenemos la abundancia relativa. La abundancia relativa, por abundancia, ¿no es cierto?, entendemos que tan comunes son los individuos de una determinada especie presente en la comunidad. Y la dominancia relativa, esa que tan abundante, se hace en función del total de individuos que hay en la comunidad, del total de especies que hay en la comunidad. Entonces podemos decir, mira, esta especie constituye el 10% del total de la comunidad, constituye, ¿no es cierto?, el 2%, etc. Y la dominancia, ¿qué tan dominantes son las especies, ya sea en términos numéricos o en términos de biomasa? Está claro, ¿no es cierto?, que en un cultivo la dominancia está a cargo de la especie cultivada, tanto en términos de individuos como en términos de biomasa. ¿Ya? Y que la diversidad de ese cultivo es bajo comparada con la diversidad de una comunidad biológica más natural.
y que la riqueza de especies, ¿no es cierto?, ciertamente es más baja. La forma de la comunidad se refiere a la forma de crecimiento y estructura arquitectónica, referido fundamentalmente a los vegetales. Se refiere, en este caso, al aspecto que tiene el cultivo. Podemos hablar de un cultivo donde la vegetación es herbácea, ¿no es cierto? Podemos hablar de un cultivo donde la vegetación es de tipo arbustiva, la vegetación dominante, que es lo que caracteriza, ¿no es cierto?, la forma de crecimiento. O podemos hablar de un cultivo con fisionomía arbórea, bueno, tu cultivo unos frutales, paltos, por ejemplo. Ah, o durazno. Entonces, la forma de crecimiento, en este caso del cultivo, tiene que ver con si estamos hablando de un cultivo cuya fisionomía es herbácea, cuya fisionomía es arbustiva, cuya fisionomía es arbórea. Y la estructura arquitectónica tiene relación con las capas de vegetación que vamos a encontrar en esa comunidad. Por ejemplo, para una comunidad forrajera, podemos encontrar, ¿no es cierto?, una estructura arquitectónica simple, una sola capa de vegetación. Estamos hablando de una comunidad herbácea, solo pastos. O bien podemos hablar de una comunidad biestratificada, una pradera biestratificada, una pradera que está constituida por pastos, ¿no es cierto?, y por arbustos forrajeros. Y eventualmente una comunidad, ¿no es cierto?, pastoril, conformada por las tres capas, herbácea, arbustiva y arbórea. Si nosotros nos vamos a un cultivo más agronómico, bueno, desde un frutal podemos encontrar solo la capa arbórea porque se ha destruido todos los herbáceos, ¿ya? O se ha destruido todos los herbáceos y arbustivos. Entonces, la estructura del cultivo tiene que ver de la comunidad en este caso, con las características de la vegetación. La estructura trófica. La estructura trófica tiene que ver con las interacciones de quién se come a quién. En un cultivo, la estructura trófica está bastante simplificada. Nosotros evitamos que los ratones se metan, evitamos que los insectos se metan, etc. Pero en una comunidad podemos encontrar el primer nivel trófico, ¿no es cierto?, que son los productores. El segundo nivel trófico, que puede ser poblaciones de insectos que o de ratones que se están alimentando del cultivo, o de moluscos, caracoles, por ejemplo, que se están alimentando del cultivo. Y después viene el tercer nivel trófico, que puede representar, ¿no es cierto?, animales que se alimentan de ratones, animales que se alimentan de insectos, o animales que se alimentan de moluscos. Generalmente, en el caso de los cultivos, insectos, ratones y moluscos son combatidos por el ser humano para que la estructura trófica se reduzca a lo mínimo. Tenemos, qué sé yo, productor lechuga, consumidor herbívoro, ser humano. Productor zanahoria, ¿no es cierto?, consumidor zanahoria. Consumidor humano. Pero a veces, ¿no es cierto?, tenemos cultivos de lechuga y se nos meten, ¿no es cierto?, insectos, se nos meten ratones al cultivo. O tenemos zanahoria y se nos meten conejos, qué sé yo, o liebre. Esa es la estructura trófica. Ahora, esa es la estructura lineal. Pero en un cultivo también podemos encontrar una estructura en red, que eso se llama para ecosistemas naturales,
las tramas tróficas o las redes tróficas. En un cultivo es más frecuente encontrar interacciones lineales que tróficas, pero puede darse el caso. Entonces, en una cadena trófica, usted se da cuenta que hay una población de insectos que está comiéndose la lechuga, o una población de ratones que se está comiendo la lechuga. Entonces usted aplica técnicas de control. Pues en el caso, si estamos hablando de insectos, aplicará insecticida, ¿no es cierto? Y si está hablando de ratones, bueno, buscará alguna forma físicas de impedir que los ratones se metan al cultivo, o bien algunos venenos de control de los ratones. Entonces simplifica la cadena trófica, porque a usted le interesa que gran parte de la energía que capta el cultivo vaya en dirección del consumidor, que en este caso es el ser humano, y no de los ratones, y no de los insectos, y no de los caracoles. Y después tenemos las interacciones, ¿no es cierto?, que se refiere, ya lo dije, al intercambio de materia, energía e información entre los distintos componentes de la comunidad, y algunas interacciones que son importantes ya en la comunidad. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de la riqueza de una comunidad de hormigas que viven en un matorral semi intervenido. La comunidad de hormigas está formada por 5 especies. La riqueza es baja comparada con las comunidades de hormigas que existen en otros ambientes semidesérticos. A veces se mira, ¿no es cierto?, sobre todo en los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, se mira el origen de las especies. Aquí tenemos nosotros, de las 5 especies, una introducida, la hormiga de fuego argentina, ¿no es cierto?, y el resto son endémicas. Aquí están los hábitos alimenticios. Tenemos una especie omnívora, que come lo que encuentra, una especie come de todo, ya, para diferenciarlo de una especie oportunística que come lo que se le da, ya, una especie granívora que se alimenta de semillas, ¿no es cierto?, otra especie granívora y otra especie oportunista. Cuando nosotros vemos la abundancia, encontramos que durante el estudio se encontró que habían 42.000 especies, individuos de hormigas. O sea, la comunidad estaba constituida, ¿no es cierto?, en el área de estudio y a través de un muestreo, en 42.000 bicharracos. Pero lo más importante es la representación poblacional, porcentual, dentro del sistema. Entonces nos damos cuenta que la dominante aquí es la especie Solenopsis galle, con el 41% del total corresponde a Solenopsis galle. Entonces usted puede decir que la dominancia en ese sistema corresponde a Solenopsis galle, y después detrásito viene Tapinoma antarcticum, con casi el 27%. O sea, 2 especies hacen el 66% del total. Entonces, hay 2 especies que son las dominantes. Bueno, ahí tienen ustedes la distribución de la dominancia, que es bastante característico. Estas 2 barras grandes corresponden a las especies dominantes, ¿no? Y hay algunas que están presentes ahí, pero están representadas por un escaso número. Por lo tanto se interpreta que son dominantes en una tercera categoría, digamos, ¿no? Dominantes, subdominantes, dominantes inferiores. Ahora, los tipos de diversidad biológica. Esto es en general. Los tipos de diversidad biológica: vamos a encontrar diversidad ecológica, diversidad organismal, diversidad genética y diversidad
cultural en el caso del ser humano. Como estamos hablando de un cultivo, bueno, nos vamos a referir a diversidad ecológica, diversidad organismal, diversidad genética. En una comunidad natural, no intervenida por el ser humano, se espera que la diversidad ecológica, la diversidad organismal, la diversidad genética sea más alta en que en un cultivo. En un cultivo, ¿no es cierto? Eh, 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 por manejo agronómico, manejo genético, ¿no es cierto? La diversidad ecológica se reduce al máximo posible, máximo posible. La diversidad organismal también se reduce al máximo posible en el sentido que hay una especie de cultivo que es la que domina y que es la que nos interesa y queremos que toda la energía que esa especie capta, la energía solar que esa especie capta, se vaya, cuando se llama, al consumidor primario, que en este caso es el ser humano. Y después tenemos la diversidad genética, que también es baja. Si estamos hablando, por ejemplo, de una variedad de lechuga, ¿en qué consiste esta variedad de lechuga? Que, bueno, las hojas son más palatables, más agradables, ¿no? Más blandas, no tan gruesas, ¿ah? Respecto de otras variedades de lechuga. Entonces, todo el cultivo tiene una diversidad genética baja. No estoy diciendo que todos tengan la misma característica genética, sino diversidad genética baja. Y por supuesto que al haber diversidad ecológica baja, diversidad animal baja, diversidad genética baja, este cultivo es más vulnerable, por ejemplo, al ataque de enfermedades, al ataque de plagas. Para darle una resistencia al cultivo y que no haya pérdida económica, ¿qué es lo que hace el agricultor o el profesional? Bueno, aplica pesticidas, por ejemplo, o tiene un plan de riego para proveer, ¿no es cierto?, buenas condiciones eh, de factores, en este caso agua, para que las plantas crezcan en un estado bien de salud. Entonces, el problema de los cultivos que se hacen vulnerables a los eventos naturales. Y por lo tanto, demandan una energía que está representada, ¿no es cierto?, por las técnicas de manejo y por la acción de pesticidas y la acción de fertilizantes. Profe, Dígame. ¿a qué se refiere con acervo génico? El acervo génico es, a ver, buscando una palabra que me puedas, que sea fácil de entender. El acervo génico es como el stock de diversidad de genes que hay. ¿Me entiendes? O sea, nosotros podemos eh, pensar que en una determinada población natural, ¿ya?, el acervo genético es elevado en el sentido que tú puedes obtener de ahí, ¿no es cierto?, individuos que tengan algunas características que lo hagan diferente de otros individuos de la misma población. O, dicho en otras palabras, de una manera metafórica, si una persona que está a punto de jubilar y esa persona tiene ahorros en fondos mutuos, tiene ahorro en dólares, tiene ahorro en acciones, tiene ahorro en, 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 en- en oro, qué sé yo, en fin, una diversidad, de tal manera que si se produce alguna contingencia, esa persona puede recurrir a alguna de estas cosas, es la técnica de poner los huevos en distintas canastas. Entonces, acervo génico es la diversidad genética que puede estar presente en una determinada población. Por supuesto que las poblaciones naturales tienen un acervo genético mayor que una población genéticamente mejorada, pero que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su composición génica es relativamente uniforme. De tal manera que esa persona puede tener un carácter que la hace resistente a un cierto factor del medio ambiente, pero la hace vulnerable
a otro factor del medio ambiente. ¿Ya? Mientras el factor a la cual es resistente, ¿ya?, está presente en el ambiente, bueno, esa especie va a proliferar. Pero si el ambiente cambia y ese factor que le es favorable a la especie cambia, ¿ya?, y aparecen otros factores que son desfavorables, entonces esa variedad va a desaparecer. O no va a ser productiva en el sentido que se esperaba que lo fuera. Entonces, cuando se va haciendo mejora genética, el acervo génico va disminuyendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo en línea cuando tiene ese stock de semillas? ¿Ah? Lo que está en línea, precisamente guardar, ¿no es cierto?, el acervo génico, sobre todo de plantas, ¿no es cierto?, eh, en plantas nativas que se supone que tienen una cierta importancia, o podrían tener una cierta importancia en el futuro. Profe, es como cuando conservan el germoplasma. Exactamente, exactamente. Ya, Exactamente. profe. ¿Alguna otra pregunta? Noten que en la diversidad organismal, por ejemplo, hay algo que ustedes estudiaron en zoología, pues especies, género, familias, orden, clase, filo, qué sé yo. Y en la diversidad ecológica es algo que se supone que debiéramos estar estudiando. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, individuos, hemos visto poblaciones. Las próximas clases nos vamos a meter a lo que es ecosistema y más adelante biomas, ecorregiones. ¿Mm? ¿Qué son los hábitats? El hábitat es un lugar donde viven los individuos. Podemos, por ejemplo, el hábitat terrestre, ¿no?, versus el hábitat acuático. En el caso de las plantas que ustedes explotan, el hábitat es el hábitat eh, aéreo, ¿ya? Donde, o bien podemos decir es un hábitat mixto donde una parte de la planta forma parte del hábitat edáfico, que es propiamente el terrestre, ¿no es cierto? Y el follaje forma parte del ambiente aéreo. Pero sabemos nosotros que las plantas no vuelan, los insectos, como las aves, como los insectos. Por eso que se habla de hábitat terrestre, para no confundir con hábitat aéreo, que las plantas están volando. Pero el hábitat de las plantas es compartir dos sistemas, el sistema aéreo, ¿no es cierto?, y el sistema edáfico. El sistema aéreo, el follaje, el sistema edáfico, las raíces. Y el nicho tiene que ver con las funciones de la planta. En este caso, el nicho que ocupan las plantas ciertamente es el nicho de los productores. ¿Mm? El nicho de los productores, cuya función, ¿no es cierto?, es transformar la energía solar en energía química para que funcione el resto de la comunidad biológica. Es un nicho bastante importante. Ahora, si vemos a la planta, ¿ah?, en su función de transformar la energía química, en transformar la energía solar en energía química, para que esa energía química quede disponible para que el ser humano pueda vivir, bueno, esa importancia eh, eh, aumenta. ¿Mm? Los otros conceptos los vamos a ver más adelante. Entonces, en conclusión respecto de eso, podemos decir que los cultivos son comunidades simplificadas y en función de esto representan ciertas vulnerabilidades. Para que el cultivo no pierda su rentabilidad económica, mm, a consecuencia de estas vulnerabilidades, o sea, sensible al ataque de insectos, sensible al ataque de hongos, sensible al ataque de bacterias, al ataque de ratones, al ataque de aves, al ataque de moluscos. Bueno, el ser humano tiene que ejercer su labor de manejo, protección, cuidados. Bueno, ahí hay números que no importa mucho para usted, pero es un ejemplo de los números de diversidad, ¿no es cierto?, biológica, calculadas bajo ciertos
bajo ciertos algoritmos. Si la diversidad biológica en los cultivos disminuye, ciertamente que estos valores van a ser bajos respecto de comunidades naturales. Y aquí tenemos nosotros la estructura trófica lineal, donde tenemos, ¿no es cierto?, como fuente de energía el sol, de energía física, ¿no es cierto? Bueno, la transformación de la energía física en química, y de aquí la transformación de química en química, y por cada etapa de transformación hay una fracción que se pierde de la energía útil, se pierde de la comunidad como calor. Y este movimiento de energía obedece a la segunda ley de la termodinámica, que en cada transferencia de energía hay una fracción de la energía que se pierde. Por eso que las comunidades naturales no son muy largas, no tienen, no tienen muchos elementos. Aquí tiene una comunidad terrestre típica, ¿no es cierto?, conformada por el primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico y cuarto nivel trófico. En el caso de los cultivos, ¿no es cierto?, ahí podemos poner un animal herbívoro, una cabra, una oveja, una vaca, nosotros. ¿Ya? Cuando viene, qué sé yo, un depredador de oveja, un depredador de cabra, bueno, lo combatimos nosotros, porque a nosotros nos interesa que la biomasa acumulada por el ganado vaya en la forma de leche, en la forma de carne o algún otro producto derivado, en forma de piel, por ejemplo. O si estamos hablando de nosotros ahí en la posición del gusanito como herbívoro, bueno, nos interesa que una fracción importante de esto llegue a nosotros. Pero esta transferencia es lineal, es un flujo, no vuelve hacia atrás. ¿Profe? Déjame terminar la idea. Sí. No vuelve atrás. Y responde a la segunda ley de la termodinámica, que la segunda ley de la termodinámica dice lo siguiente: en toda transferencia de energía se pierde una fracción de la energía útil. Piensen ustedes en la cantidad de energía que se pierde en una ampolleta de filamento. Por eso que cuando uno tiene mucho rato encendida la ampolleta, uno toca la ampolleta y se quema. Por eso que ahora las ampolletas de filamento ya prácticamente no existen en el mercado, porque energéticamente son poco eficientes y han sido reemplazadas por ampolletas que son más eficientes. Y si suponemos nosotros que la ampolleta se enciende con energía eléctrica, que la sacamos de energía hidráulica para encender, ¿no es cierto?, una ciudad con 20 millones de habitantes, bueno, necesitamos una buena cantidad de energía hidráulica para que se transforme en energía eléctrica. Pero esa energía hidráulica, la transformación de energía eléctrica, parte de eso se pierde. Y la transformación de energía eléctrica en energía luminosa, parte se pierde. Piense usted cuánto tiene que viajar por la cablería, ¿no es cierto?, la energía eléctrica para que nos ilumine a nosotros la ampolleta con que estudiamos. Y ahí hay pérdida, entonces. Segunda ley de la termodinámica. Ya hay una fracción importante, se pierde como calor, en este caso de la energía de las ampolletas de filamento. Bien, pregunta. ¿Quién preguntaba? No, profe, en realidad era para analogarlo, analogar la cadena trófica a una de insectos, por ejemplo, escorpiones, que se puedan alimentar de otra pequeña fauna o flora, me imagino. Luego el pastoreo con cabras y de repente caballos. Bueno, claro, ahí hay una fracción de la energía que está destinada, donde tú a cabra, que se va, en otro sentido.
¿ya? Pero la fracción más importante de energía que se pierde es la energía que se pierde producto de plagas. Porque en una cadena trófica representada, ponte tú, por donde está metido un alacrán, ¿ya? El alacrán es un depredador, ¿ah? Digamos que se alimenta de orugas, ¿ya? Y las orugas se están alimentando de pasto. Entonces, el alacrán, al alimentarse de las orugas que se están alimentando de la planta que tiene, para la cual tienes interés productivo tú, el alacrán está cumpliendo un rol positivo. Lo mismo pasa si tiene una población de aves y las aves son insectívoras, ¿ya? Y se están alimentando de las orugas que te están comiendo el cultivo. Ahí las aves ejercen un rol positivo, fíjate, producto de la interacción. Lo mismo si tenemos nosotros pulgones que se están alimentando del cultivo que te interesa, bueno, y tenemos chinitas ahí las chinitas ejercen un rol positivo. Al bajarte la cantidad de los pulgones, ¿no? Y al disminuir la presión de los pulgones sobre el cultivo, en términos de la energía que se va a los pulgones, en lugar de irse, ¿no es cierto?, hacia nosotros o hacia algún otro organismo herbívoro de interés, ¿no?, para al ser humano, ¿ya? Entiendo. En el cultivo podemos tener esas cosas que tú dices, por eso te digo yo que el cultivo a campo traviesa es una comunidad simplificada donde podemos encontrar asociado al suelo, por ejemplo, hormigas, ¿no es cierto?, alacranes, reptiles, etcétera. Pero como es una comunidad simplificada, eh, se da con facilidad la irrupción de plagas, de enfermedades. ¿Por qué? Porque los cultivos están seleccionados a suplir las deficiencias que tenía la especie original. Entonces, digamos, el cultivo puede ser más dulce, puede ser más palatable, puede ser más rico en proteínas, más rico, qué sé yo, en vitaminas, y eso obviamente resulta atractivo para ciertos animales. Por ejemplo, un cultivo rico en agua, en un periodo de sequía, pues ya te atrae ratones, por ejemplo. O bien un cultivo cuyas semillas, porque se interesan las semillas, ¿no es cierto?, son ricas en azúcares o son ricas en agua. Bueno, en momentos de sequía y en momentos de hambruna, ¿ya?, de los ratones, porque hay falta de semillas naturales, se te vienen de las laderas del cerro hacia el cultivo. Además, tú comprenderás que para un ratón buscar la semilla en condiciones naturales, sobre todo que las semillas por lo general son bajas, son pequeñitas, y moverse hacia un maizal, ¿no es cierto?, donde hay grano, no sé, donde hay corontas de choclo que están con granos apetitosos, porque así lo pide la población que lo consume, el ser humano. Bueno, el ratón se va para allá, ¿no es cierto? Porque los olores, los colores, el hambre y el animal que no es tonto también se dirige hacia allá. Entonces, entre perder tiempo y buscar ahí en el suelo las semillas y todo lo otro, ahí comer algo para mantenerse, a irse al cultivo donde está fácil, se sube el animal y ¿ya? Y el grano está rico, está apetitoso, está dulzón, rico de agua, etcétera. Y en vez de tener este alimento solo para mantenerse, ¿no?, tiene además para engordar. Y en el caso de la hembra, para alimentar las crías, producir más leche, etcétera. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces, los cultivos constituyen cierto nivel
tienen características que obviamente que nos hacen atractivos a nosotros, pues, pero también les hace atractivos a los animales. Bueno, insectos, ratones, aves, etcétera. Son las 9:30 y con eso terminamos, ¿verdad? Perdón, 10:30. Y nos encontramos... A las 2:30. tengo las 10:30, ¿verdad? Sí, profe. Terminamos la Sí, clase. profe. Un cuarto para las 10, 10:30. Terminamos las clases, a las 2:30 nos encontramos. Ya, profe, gracias. Gracias. Que tengan un Ya, buen profe, almuerzo. nos vemos. Chao. Gracias. Muy bien, chao. No, chao. Chao.